Miren, primero, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho miedo, me da mucho gusto estar aquí. Y les voy a contar, como muy rápidamente, que cuando Carlos bueno, Carlos, Olga y Yolanda, pues creo que nos conocemos de más larga data. Y entonces cuando ellos se manifiestan de una u otra manera, yo siempre digo, chin, me van a poner a trabajar. Y yo lo que quiero es pues ponernos a trabajar un poco todos, ¿no? Para no deshonrar la invitación y mucho menos el espíritu del taller. Quiero eh, decirles que vamos a estar dos jornadas, si aguantan, más o menos, trabajando este asunto. Y la verdad que yo me voy a poner en una posición en la que yo no entiendo. Es decir, no tengo una posición definitiva y no quiero hacer un asunto como muy eh, de definiciones de ortodoxia, etcétera, pero bueno, alguna cosa va a salir. Lo primero que quiero resaltar, y tomando un poco la palabra de Carlos, es que, a ver, nosotros, y cuando digo nosotros así en mala onda, ¿no? Colectivamente, con una especie así de fantasma, de imaginario colectivo, y sé que sea eso, nosotros en el campo psicoanalítico al menos no deberíamos considerar que traducimos. No podemos traducir. Nosotros no traducimos. Y ahorita voy a decir por qué me parece. Nosotros transmitimos. Y eso significa correr el riesgo de muchas cosas, transliteraciones incorrectas, recepciones de palabras creadas en un contexto semiológico, semántico, que después ya no tiene tanta cabida o tanta inteligibilidad a la hora de ser recibido, etcétera. Y esto es un asunto con el que siempre vamos a estar peleados porque de todas maneras el vehículo que da formato al lenguaje en el que a veces se transmite lo psicoanalítico o los problemas definidos en el campo psicoanalítico, sigue siendo un vehículo muy formatizado en la razón contemporánea, en la razón moderna, muy vehiculizado por la academia. Y esto no es necesariamente ni bueno ni malo, pero crea ciertos pequeños, vamos a decir, problemas a la hora de la transmisión y de la traducción. El ejemplo que pongo, y lo pongo con mucha frecuencia, entonces perdonen si alguien ya lo ha escuchado, es esto. Hegel, Kant, Fichte, quien les guste, ¿no? Por lo menos hasta probablemente Nietzsche, y quién sabe, en la tradición alemana, y quiero referirme a esto porque Freud al principio va a escribir en alemán, fueron alfabetizados filosóficamente en latín. Punto. O sea, la estructura del lenguaje y el despliegue del pensamiento no es filológicamente el Hochdeutsch, y entonces quién sabe si había, o el despliegue de un alemán, etc. Es la construcción de una lengua que tiene todavía en el 18 y en el 19 mucho más filología literaria, ¿no? La que a ustedes les guste, ¿no? Goethe y compañía, ¿no? Que una filología realmente es como una lengua muerta que nadie habla, ¿no? Como el latín y el griego, y que es un problema tremendo estar como traduciendo y transmitiendo, si no hay como toda una especie de iniciación a la filología, a la, a la traducción etimológica de larguísimo y profundo aliento. Entonces, aunque sí me puede interesar que en algún momento, y sobre todo si viene de ustedes, ¿no? Tengamos que hacer algunas distinciones relativamente importantes con respecto a la concepción de una posible distinción entre fantasía y fantasma, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil.
digamos, o por lo menos a mí me va a costar mucho trabajo quedarme ahí. Pero voy a decir desde dónde quiero tomar el problema. Segunda precisión o segunda aclaración, desde las investigaciones en las que estoy en este momento involucrado. ¿Y eso qué significa? Desde el taller, desde el tiradero, desde un lugar donde las cosas están esparcidas, ¿no? Sobre un lugar, una serie de lugares, libros mal acomodados, apuntes por todos lados, fichas, biblioteca, etcétera, entrevistas, memoria, y por lo tanto pues están en eso, ¿no? En operación. Vamos a ver qué sale. ¿Cuáles son los problemas o los ejes que a mí me interesa explorar cuando se trata de abordar estos dos temas que tienen aparentemente tanta prosopopeya y tanta liturgia en el campo psicoanalítico, y como todo tema, ¿no?, que se da por entendido y por universalmente comprendido, tiene una gran dosis de ambigüedad, pero tiene una gran capacidad de imponerse cuando hay alguien que lo articula y que lo vehicula como término, vamos a decir, estandarizado, sancionado y connotado, digamos, por alguna eminencia, por alguna autoridad. No es que yo quiera ser completamente anarquista, pero digo, cuidado con eso a la hora que estamos trabajando, investigando. Creo que cualquier cosa que pudiera significar una distinción entre fantasma y fantasía, antes de ir así como mucho más al fondo, nos obligaría, y por favor, sí, ahí sí, en serio, deténganme, porque yo puedo estar diciendo ahorita muchas cosas que, bueno, y todo el tiempo, que pueden ser así como perogrullo, ¿no? Un primer ámbito en el que me parece que es importante ponerlo es en el ámbito de la representación, ¿no? Es decir, estos términos fundamentalmente no tienen una condición, vamos a decir, de definición ontológica. No se refieren a ningún bicho que pueda presumir tener o poseer la condición del ser, ¿no? Esto es fantasía, pues solamente que lo presenten los poetas de Brandy, Huevo, Totote, ¿no? Porque si no, es decir, esto es muy complicado y muy pesado de sostener, ¿no? Es decir, no sé qué es fantasía ni qué es fantasma en términos así de una definición muy clara, pero lo que sí sé es que el campo de apertura polémica, el campo de inteligibilidad al que quiere dar lugar en el trabajo de Freud, después en el trabajo, habíamos dicho un poco de Klein, de Lacan, en fin, el campo de la difusión y la transmisión del psicoanálisis, parece que si es pertinente hacer una distinción entre ambos términos, es porque su rendimiento, me refiero a esto, a su rendimiento en un contexto de transmisión y de discusión, tiene que ver con el problema o con los problemas derivados, por un lado, de la representación, y quien habla de la representación, a lo mejor ahí ya se puede medio orientar de otra manera, ¿no? Vorstellung, ¿no? Este término tan kantiano, ¿no? Vorstellung y Darstellung, ¿no? Que después un poco en la recepción latina, pues es muy similar al asunto de significado y significante, ¿no? En algunos casos, pero que también tiene que ver fundamentalmente con la inmanencia, ¿no? Lo que sucede en la mente, inmens, ¿no? Adentro de la inmentis, en el pensamiento, lo que en algún sentido está afuera y se configura, ese es otro término que a mí me parece que es muy importante. De hecho, Freud en alguno de sus trabajos va a hablar efectivamente de la condición o de la factibilidad de la fantasía, del fantasma, va a decir un poco en los dos sentidos. Tiene que ver con esto, con la composición configurativa de la representación de algo, ¿no? Para ponerlo en un sentido. Y él mismo, desde un desarrollo muy grande que al principio es biología, investigación, una cierta genealogía también, práctica, clínica y de mucho trabajo, digamos, polémico y de discusión,
va a pues configurar en los primeros 20, 25 años de la práctica psicoanalítica, y por ahí del 15 va a empezar como a aterrizar un poco con algunas distinciones, ¿no? Representación palabra, representación cosa, ¿no? Las posibilidades o las condiciones de posibilidad de que la imaginería esté en la mente o en el pensamiento, ¿no? Y su núcleo particular dentro de la psicología, para ponerlo en un sentido así, para después poderlo desprender de la psicología. El psicoanálisis no nació diciendo que ya tenía completamente un campo autónomo. Quiso hacer siempre, pero bueno, lo fue poco a poco construyendo, me da la impresión. ¿Y quién dice el problema de la representación y el problema de la memoria? ¿O quién se anima a acercarse al problema de la representación? Se anima también a discutir con también distinciones, especificidades, etcétera, del problema, a asociar, digamos, esto con el problema de la memoria. ¿Sí? Lo que se representa y lo que permanece de la representación. Todavía no hablo de lo representado, pero bueno, en todo caso, cómo funciona adentro la configuración, la gestalt, decía Kant primero, ¿no? Es decir, la configuración de lo, vamos a decir, de lo que está fuera adentro, para ponerlo así, o de lo que se vive por dentro y toma una cierta condición de sensibilidad en un sujeto. Y eso tiene que ver, entonces, digo, con estos dos elementos, ¿no? Representación como Vorstellung y representación, digamos, como memoria. Por lo menos son dos términos asociados. Y el contexto, como digo, en el que se va configurando el uso, digamos, de este término, de esta problemática, es un contexto que me interesa, ¿no? Vamos desde el punto de vista un poco más así como epistémico, si ustedes quieren, ¿no? El otro problema que me parece que se pone bajo relieve, ¿no? Con el rendimiento, digamos, de estos términos, y déjenme ser así un poco Foucaultiano, que no tanto Foucaulero, pero bueno, un poco Foucaultiano. Esto tiene que ver un poquito con el problema de la identidad. Es decir, aquello que es la conformación de lo que llamamos identidad o lo identitario y la identificación. Es decir, algo que en el trabajo de Freud poco a poco también se va a ir decantando, justamente alrededor de los 15. O sea, si los trabajos empiezan en el 85, vamos a pensar que por ahí del 915 empiezan más o menos a aparecer. Qué casualidad durante la guerra, ¿no? Es decir, en este contexto, los problemas, digamos, de pulsión, destino de pulsión, el narcisismo, la configuración de la represión, el inconsciente, y todos estos trabajos tentativos, ¿no? Después de una especie de sacudida violenta y virulenta entre el 13 y el 14, ¿no? Para ponerlo un poco así. Después del estallamiento, vamos a decir, de un ámbito de representación justamente del mundo, ¿no? En un contexto que no solamente va a ser el contexto clínico, ¿no? Sino un contexto en donde verdaderamente hay un efecto de serrucho, de tapete, ¿no? De caída en algún sentido de lo que tiene que ver con el mundo. Y entonces cuando, sí, por un lado digo representación y por otro lado memoria, digo en el otro ámbito donde me parece que estos términos tienen rendimiento, sin definir todavía, es en el de la configuración de la identidad. Y aquí probablemente lo más acabado o como el punto de partida más configurado para empezar para darle un giro al camino de la investigación de Freud, pues estará en esta avance, en esta tímida exploración, que se va a llamar efectivamente así, pues eso es una exploración, ¿no? Sobre el narcisismo, ¿no? Chance y en una de esas por ahí podríamos irnos. Pero bueno, ya lo diré si es pertinente, si se abre, si viene al debate y si no, no. Pero bueno, hay algunas notas que habría que tomar de ahí. Sí, el problema de la identidad.
y el problema de la identificación, que van a estar muy ligados, vamos a decir, de lo identitario, ¿sí? Y de lo identificante, ¿no? Sí, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se desatan ahora en Francia y en los Estados Unidos movimientos muy importantes de protesta pro-Palestina o no pro-Palestina, cuando se empieza a hablar de semitismo, de antisemitismo, de genocidio, ¿no? Una palabra que ahorita todo el mundo tiene cancelada, de cancelación de palabras y de libertad de expresión, etcétera. Justamente una de las cosas que se empiezan a decir, más en el ámbito sociológico que en el ámbito psicoanalítico, pero en algunos lugares, como en Francia, estos campos como que no encuentran muy fácilmente sus barreras y sus fronteras. El tema es un poco, que, así como diría Fedro, traducido por mí, o sea, mal traducido, ¿no? Así que, ¿qué es ese hablar, no? Toc, toc, ¿qué es esa locura, no? ¿Quién anda ahí, no? De qué hablan, no? Qu'est-ce qui leur prend a cet enfant, ces enfants, ¿no? ¿Qué les pica, no? A estos monos, ¿no? Que andan protestando y gritando y en fin, un poco. Pero un problema es realmente un problema pues no son palestinos, no todos ellos son judíos, no son, sí es un problema relacionado directamente con la identidad o es un asunto de identificación. ¿Y en qué ámbito se dan estas identificaciones en el mundo contemporáneo? ¿Quién las dicta? ¿Quién las organiza? ¿Quién crea los imaginarios de los cuales se toman referencias y elementos para hacerse, digamos, de un lenguaje? Después voy a decir algo bien, que me parece muy interesante, que Freud dice en algún momento, hablando justamente de algo que no es una sorpresa, pero que nos va a servir mucho de herramienta de trabajo en este momento, en este asunto. Entonces, por un lado es decir, ¿qué tiene que ver fantasía y fantasma? Es decir, la decantación entre los dos términos como instrumentos, como herramientas para hacer visible o posible la inteligibilidad de ciertos procesos y por lo tanto, para decirlo claramente, la posibilidad de definirlos y al mismo tiempo de perder algo, ¿no? Es decir, de decir y al mismo tiempo de anular, de no decirlo todo. Y por otro lado, vamos con la representación y la memoria, y en qué contexto se configura esto en el mundo contemporáneo como procesos de identidad, en la configuración de cosas ligadas a los estudios o las investigaciones sobre el narcisismo, y por otro lado los asuntos de la identificación, donde vuelve a aparecer otro término muy interesante de Freud, pero que ahora tiene una importancia casi político, jurídico, innegable, que es el problema de la percepción, no del razonamiento, no de la crítica, no del crinei, no de la crítica, del posicionamiento, de la argumentación racional, es de la percepción, ¿no? Yo percibo que. El otro día estaba oyendo un chiste, puede ser un muy mal chiste y lamento mucho si con esto lastimo a alguien, pero alguien decía algo así como, no, de verdad sí lo lamentaría, pero decía algo así como no, bueno, es que ahorita en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, en México, estamos peleando por hormonar a los niños porque se perciben en un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues sí, yo tenía un par de papás, un papá y mamá, pues no eran tan pendejos, ¿no? Que cuando yo vivía como pirata no se les ocurrió cortarme una pata o reventarme un ojo, ¿no? Sí, no había esta idea de al niño lo que pida, ¿no? No se vivía así. Lástima, ¿no? Ese también es el origen de mis traumas, que es otro tema que voy a tocar. Entonces, Freud habla de la percepción, o sea, no solamente de la representación, no solamente de la memoria, no solamente de los problemas de identificación y de identidad, sino, vamos a decir, en el marco de cierto rendimiento, ¿no? Sí, fantasía, sí, fantasma, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? No está, por eso les digo, no está creando un objeto, ¿no? Un bicho que se va a llamar la fantasía y un bicho que se va a llamar el fantasma, ¿y qué es, no? Pues, ¿qué es? ¿Quién sabe, no? ¿Para qué sirve? Es una pregunta a lo mejor más interesante, ¿no? Es el giro leibniziano, ¿no? Es decir, Descartes pregunta, ¿quién es Dios? ¿No? Ya asume que puede ser alguien, ¿no?
Y Leibniz dice, no, pues a mí eso no me importa, a mí me interesa saber cómo funciona, ¿no? Ese bicho, ese aparato, ese sistema, ¿no? Cómo opera, cómo... Si hay un paso a una forma distinta de mecanicidad, de funcionalidad, de organicidad, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, bueno, en contexto, identidades, identificaciones, donde juega la idea de narcisismo y la idea de percepción, pero sin ambas ideas no se podría acceder, vamos a ir a lo que podríamos llamar tentativamente un concepto de historicidad y de historia en el planteamiento psicoanalítico, ¿no? Memoria, representación, identidad e identificación, percepción e historicidad, ¿no? Sí, es en ese contexto donde yo creo que se sitúa un poco el uso, el rendimiento, las precisiones de estas, vamos a decir, instrumentos lingüísticos, más o bien traducidos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Es muy chistoso porque finalmente Freud utiliza la palabra fantasía, ¿no? Y la traducción al francés, pues efectivamente es un poco fantasma. Ellos utilizan también fantasy, pero en realidad la palabra fantasma era esto, porque para Gasparín los franceses utilizan fantôme, ¿no? Ese es otro boleto. Por eso hay fantomas, ¿no? Y fantasimas, ¿no? Y fantasilandia, ¿no? No juegan el mismo campo semántico. Pero las posibilidades, y esto nos lo dice en algún sentido Laplanche, las posibilidades semánticas que abrió la recepción del término freudiano en un contexto tan agotado o tan acotado como el francés, a lo mejor no pudo hacer distinción con alguna otra palabra que diera la posibilidad de distinción, ¿no? Pero de todas maneras teníamos la herencia latina y Freud utilizó justamente las posibilidades exploratorias que tienen una raíz latina para no buscar una raíz alemana. Ahorita no me acuerdo bien, pero va a venir, no se preocupen. Pero es muy parecida en alemán también a algo que se podía considerar como la plaga, ¿no? Sí, para hablar del fantasma. Un fantasma recorre al mundo, diría Carlos Marx. Una plaga, ¿no? Un terror, ¿no? Ese es otro tipo de fantasma, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí las acotaciones en la recepción son muy importantes, por eso les digo contexto, ¿no? Un poquito de contexto de investigación. Sin ninguna duda, eh, siguiendo un poco la reflexión de unos buenos críticos del sistema del amo dominante que llamamos capitalismo, mundo occidental, etcétera, pero en el contexto de la crítica, a ver, les voy a decir algo también un poco provocador. Éric Martin publica un libro no hace mucho, creo que hace un par de años, en español se ha traducido ya, que se llama El sexo de los occidentales, ¿no? Y dice algo así como, el género es el último mensaje ideológico que Occidente le ha dado al mundo, ¿no? Es el último. O sea, democracia, libertad, igualdad, fraternidad, amor, paz, caritas, búsquenle, ¿no? Ha habido muchos mensajes, ¿no? Paz perpetua, diría el Kant, ¿no? En fin, revolución. Hay muchos mensajes que se han convertido en mensajes ideológicos que obligan a hacer una inspección, vamos a decir, epistémica para no caer en violencias epistemológicas o epistémicas, pero de las que no podemos salvarnos tan fácilmente. Pero es muy interesante porque, digamos, esta pequeña asociación, ¿no? Hay algunos discursos en los que el psicoanálisis parece que se atora, ¿no? Porque se juegan efectivamente temas como la representación, la memoria, la identidad y la identificación. Y el siguiente paso, en este paso estaba evocando a Éric Martin, ¿no? Dice, es muy chistoso porque es el último mandato, digamos, el último concepto ideológico que se expande, ¿no? Orbe et orbis, ¿no? Para el mundo y para la ciudad, por todos lados, con una ambigüedad impresionante, pero con sacerdotes y sacerdotisas que tienen ya
completamente organizada la liturgia, digamos, de apropiación y de buen uso y correcta recepción y pronunciación de estos términos, que en algún sentido, y solamente lo pongo así, se nos olvida que por otro lado sí es el último, pero es el primero que viene de los Estados Unidos, ¿no? Nada más, ¿no? Así, como invitación, ¿no? A la sanción y a la organización de los sistemas de representación, de los sistemas de la memoria, de los sistemas del contexto. Hay una, a ver si me aparece pronto, sino porque estaba como para ponerlo en el despliegue, ¿no? Hay un textito que le escribe Freud a bueno, ahorita va a venir a Flies, donde le dices que algo así como, es que lo que pasa es que es bien impresionante, ¿no? Cómo se va configurando un poco el individuo, y ahí viene la primera distinción a lo mejor entre la fantasía, ¿no? Y el fantasma. ¿Cómo se sitúa el individuo frente al mundo cuando se acepta que hay una relación entre el mundo interior y el mundo exterior, si es que pudieran ser categorías para utilizar, ¿no? La autopercepción y la percepción del mundo, cuando lo que se utilizan cuando lo importante no parece ser, digamos, esta distinción entre mundo interior y mundo exterior, sino cómo la representación es, al final de cuentas, algo que se vehicula en un instrumento, ¿no? Que podría decirse es como el fantasear, ¿no? El imaginar, el representar, ya sancionado, ya organizado por el mundo exterior. Entonces, lo que se da no es tanto un proceso, vamos a decir, de fantasía como representación del mundo interior o exterior, sino como indicador de procesos de resistencia, ¿no? Para verlo un poco así, ¿no? Indicador de tensiones, ¿no? De tensiones entre, vamos a decir, un intento de dominar, someter incluso la autopercepción y la percepción del mundo a parámetros y a indicadores que se van a convertir en disciplinamientos, ¿no? Y aquello que, digamos, no quedó, aquello de la dominación que no quedó completamente inscrito y se manifiesta efectivamente como resistencia. Por ahí me parece que en las lecciones sobre psicoanálisis, Freud dice, para que una investigación se llame propiamente psicoanalítica, habría que considerar que es una investigación que tiene que tratarse de la resistencia y de la transferencia, ¿no? No tanto del adentro y el afuera, ¿no? Sino de juegos como más complejos. Bueno, a mí me interesa esto porque eso tiene efectos políticos y efectos sociales y jurídico-políticos. Máxime hoy que justamente el problema de la distinción entre fantasía y fantasma, bueno, que me va a costar mucho trabajo hacer al final, tiene que ver, pues es lo que yo voy como descubriendo, con el rendimiento de categorías para hacer inteligibles estos procesos, insisto, memoria, identidad, identificación, etcétera, de percepción, de historicidad y de sanción legislativa. Miren, en estos términos, ¿no? En los términos de que hoy el estatus jurisprudencial, es decir, aquello que nos somete a la ley, está organizado sobre un concepto que se ha vuelto universal, que es el de derechos. Derechos del niño, derechos del hombre, derechos de la mujer, derechos de los animales, derechos de la naturaleza. Pero, como la fantasía y el fantasma, considerados como objetos. El derecho es algo que se posee. Tengo derecho a chingar, ¿y en dónde lo
¿Y por dónde te lo metieron o cómo estuvo, digamos, este asunto, ¿no? ¿Tienes derecho? ¿Dónde está? No tengo. Sí, este sentido de la posesión de un objeto pervierte completamente el sentido, efectivamente, digamos, de el orden racional que nos lleva a considerar, perdón, alguien se está muriendo por aquí, que nos lleva a considerar no amarré al perro como quería, el problema de, de, de la posesión, déjenme ponerlo así un poco, de un objeto, dije que pervierte su sentido o el sentido de su construcción en la cultura y en la sociedad. El derecho, tener un derecho, ¿no? Para ponerlo así, en el sentido que ahora se usa y se vive y se quiere legislar y se quiere jurisprudenciar o como se diga, es como si hay un objeto que se posee y que se desposee. Cuando en realidad el derecho es un término que define un vínculo y una relación, un proceso relacional y vinculante. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿se acuerdan ustedes que nosotros en castellano estamos acostumbrados a decir derechos y obligaciones? Y las obligaciones las entendemos como algo que nos, bueno, no es un concepto malo, ¿no? Que nos forza a algo, ¿no? Que nos hace que nos oprime, que nos obliga en el sentido de esto. Y ese no es el sentido, ¿no? No en los derechos humanos ni en los derechos políticos y sociales. No como como justamente están pervertidos por la manera de legislar, pues a la moda, ¿no? Lo que hay es este concepto mucho más viejo, más romano probablemente, donde el que tiene un derecho adquiere una deuda. Los franceses sí usan una palabra así, créancier, ¿no? Es decir, uno tiene un derecho porque uno es deudor de una relación. Si la obligación nos hace sujetos obligados, ¿no? Pagaré, ¿no? A la vista del portador, ¿no? Con cuerpo mático, no sé, bueno, con lo que se pueda usar, ¿no? Pero pagaré, ¿no? Es decir, me haré cargo de mi deuda, de la parte que tomo en la relación al usar, ¿no? De algo. Es decir, tengo derecho en la medida que pago, en la medida que entro en la relación, en la medida que me relaciono y me vinculo, no en la relación de que tengo derecho. Entonces ahí hay un problema muy fuerte, ¿no? Pero que además ha permeado ideológicamente. Por eso quizá empecé a hablar de este asunto, cómo ideológicamente los ciertos conceptos, parece que todo el mundo los entiende, parece que no necesitan una inspección epistemológica, parece que no necesitan una... En fin, bueno, estos escenarios, ¿no? El efecto jurídico político, la ley y el derecho, y los que nombré antes para no seguir con esto, tienen que ver con las coordenadas de localización en las que sería interesante tratar de ubicar la problemática, y es así como lo quiero llamar, de la fantasía y el fantasma, ¿no? Es decir, para hacerlo un poco al estilo heideggeriano, y aquí voy a irme con mucho cuidado porque hay quien sí conoce a Heidegger, ¿no? Es decir, para decirlo así, hacerse cargo del problema que significa pensar, ¿no? Es decir, hacerse cargo del problema que significa instrumentar estas, digamos, herramientas dinámicas, móviles de la comprensión y el ámbito en el que pues tendrán que mostrar y probar su rendimiento, no como conceptos en el sentido ontológico,
no representan a ningún ser, sino en el sentido de que despliegan la posibilidad de hacer inteligible un dispositivo relacional, ¿no? Es decir, pensar problemáticas en las que probablemente estos dos términos en el campo psicoanalítico podrían tener un rendimiento, ¿no? Darnos un rendimiento, siempre tentativo, siempre temporal. Algunas cosas que eventualmente habrá que tratar de poner en relieve o bajo relieve será justamente a dónde nos podría conducir eso. No traigo tantas respuestas, ¿no? En el cuarto punto, ¿no? Es decir, de la representación, identidades y, y percepciones, y efecto jurídico político y derechos, y en los desafíos clínicos de la clínica con el sujeto contemporáneo, ¿no? Que bueno, que pues, desafíos, ¿no? Es decir, a todas luces desafiantes, que es a lo que nos enfrentamos en nuestro trabajo. Y probablemente eso significa en buscar alguna pista y para la clínica contemporánea, probablemente, no sé si es la de la metapsicología, no sé si es la de buscar, digamos, sanciones y posiciones de carácter de instancias o de dinámicas, etcétera. A mí me parece que sí, pero me parece que ahí donde se juega hoy en día el problema, la problemática de la fantasía y del fantasma, es en la problemática del trauma o de lo traumático en el mundo contemporáneo, ¿no? Y sobre todo en la sociedad mexicana y sobre todo en la sociedad en la que estamos en este momento transitando, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque justamente ahí es donde se juega el problema de la memoria, el problema de la representación, el problema de la identidad, de la identificación, de la percepción y de los efectos jurídico-políticos que clínicamente vienen a aplastarse en la silla o en el diván, ¿no? Con una palabra desgarrada y ante una oreja que es como la de los boxeadores, al menos la mía, ya, así que está hecha una coliflor, ¿no? O con los que juegan rugby, ¿no? De oír tanta cosa, ¿no? Así, de tanto embate y de tanto golpe de realidad. Hasta aquí, primer envión de saque. Después les voy a decir algunas cosas sobre mi investigación y después ya voy a pasar a hablar de cosas serias. Pero bueno, tiene la palabra que pase el psicoanalista, diría la América, ¿no? Hablen, por favor. A ver. Además, no voy a responder así mucho, pero voy a picar con eso, pero bueno, en francés también acuérdate que tiene la figura de revenant, ¿no? O sea, todas estas cosas que vienen del mundo de los muertos, ¿no? Le revenant, ¿no? Le loup-garou y le revenant, ¿no? Todos estos cosas que vienen a jalarte las patas en las noches, ¿no? Porque te portaste mal o por, que viene el fantasma de Scrooge o bueno, en fin, no, el concepto da para mucho y efectivamente el esfuerzo que hará, digamos, el campo psicoanalítico para irlo poniendo también en una cierta sanción epistémica tendrá que ver también con lo que se está buscando. Yo no creo que nos dé para explorar todos los campos, pero bueno, a Freud le toca irlo construyendo y en un contexto muy interesante y hay de repente un giro que yo creo que es fundamental cuando se sale del diván y pasa a la teoría psicoanalítica. Es decir, ahí hay un asunto fuerte para considerar. Y en medio de eso está la guerra, ¿no? Si después de la guerra Freud tiene hueva de ver pacientes, no lo digo de una manera muy, ya no le importan tanto, ¿no? Y lo dice, ¿no? Ya no. François Saban es muy mala, dice, por eso perdió la cara, ¿no? Era cáncer en la mandíbula, pero en realidad perdió el rostro, ¿no? Es decir,
Ya no tuvo cara que dar después de la guerra. Pero sí tuvo teoría y cerebro y mente que compartir, ¿no? La cara la dio en el consultorio, ¿no? La dio en las peleas, en los seminarios, en las discusiones. Después escribió, ¿no? Mandó a sus profetas por el mundo. Y entonces también la forma de concebir empezó a tener rendimientos y usos distintos. Ahorita voy a tratar de decir un poco por qué. Pero no es lo mismo Melanie Klein. Aquí voy a ser un poco abusivo con la pobre Melania, porque pues quién sabe qué extraía. Pero para ella el asunto es como más de explicación de una especie como de etiología en la formación, en la aparición de una subjetividad, ¿no? No es un asunto de localización tanto del inconsciente, sino de la configuración de la personalidad, me parece. Y digo que puede ser muy abusivo, ¿no? Y en el caso de Lacan, es cómo buscar una forma pedagógica de darle pertinencia en el proceso justamente de formación de analistas, ¿no? Es decir, el seminario de Lacan no tiene ninguna relevancia epistémica desde mi punto de vista, y aquí a lo mejor soy muy malo, per se, en general, pues digo, pues ahí están ya 40,000, bueno, 350,000 argentinos y luego los demás estudiándolo y discutiéndolo y haciendo podcast y explicándolo, etcétera, etcétera. Sí tiene esa relevancia, pero la relevancia de su trabajo con la famosa vuelta a Freud, etcétera, desde mi punto de vista es la formación de analistas, ¿no? Es un asunto que va a la clínica y que es cómo te lo explico y a ver si te sirve, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues sí, viene de los filósofos, pero viene de la práctica, viene del trabajo, viene de meterle la mano a la locura, ¿no? De ahí viene y vamos a ver, entonces a mí me rinde más, diría Lacan, pues esto del fantasma, porque miren cómo les puedo explicar la castración y la configuración del objeto causa del deseo, etcétera. ¿No? Es decir, cómo voy armando una pedagogía de una investigación que se hizo hace tiempo, pero que me parece, diría Lacan, que es súper relevante en este momento, pedagógicamente. ¿En qué? Pues en las cachetadas que le da al público, diciendo, hey, güey, es acá, como lo haría Platón, así con sus discípulos. La filosofía está en otro lado. A ver, acá, atención, vénganse aquí es donde vamos a trabajar, vénganse al seminario, ¿no? Vengan a formarse. Es como el trabajo. Dicho esto, yo digo, sí hay en cada etapa, ¿no? Y en cada contexto de recepción, ciertos objetivos, ¿no? Cierto trabajo de cocina con estos ingredientes. A mí, en este momento, me parece que es relevante. Yo, bueno, obviamente, esto no lo voy a agotar. Mi maestro Gregory Bateson decía que uno da ejemplos no porque los vaya a realizar y a explicar completamente, sino porque son un modelo o un ejemplo más bien de cómo uno piensa, ¿no? De un modo de razonamiento, que es lo que se acaba desplegando. Uno, la realidad. A ver, efectivamente, ¿de qué realidades hablamos, no? La tradición más vieja dice así, res, no es verbo, res rerum, cosa y cosas en latín. Y el verbo ir, ¿no? Que tiene como tres formas y que después el francés las recoge todas y en el castellano tenemos... conjuguen el verbo ir, nada más, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Yo voy, tú vas, ¿no? Ellos fueron, bueno, en francés es peor, ¿no? Je veux, tu vas, ¿no? Nous allons, ¿no? Entonces, ¿quién sabe a dónde van? Entonces, aller, ir, en fin, ¿por qué? Porque es res alarum o res alare o res alitum. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se cosifica algo? Hoy diríamos, ¿cómo se objetiva algo? Y si fuéramos marxistas, diríamos, ¿cómo se transforma la naturaleza en cosa, en mercancía, en un adminículo que es la síntesis material de relaciones entre hombres? Esto es una relación social.
transformada tecnológicamente, pero es una relación social materializada. Punto. Es conocimiento, procesos de trabajo, explotación, intercambio, es naturaleza transformada por definición. Esto lo siembras y no nacen plumas, ¿no? Todavía no se da el asunto. Entonces, este concepto, digamos, de cómo se objetiva o cómo se realiza algo, cómo se hace, pues es un concepto que duró por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo real? Pues aquello que configura un mundo artificial, el mundo de las cosas. ¿Y qué hace el pensamiento? El pensamiento, ya Durkheim lo sintetiza muchos siglos después, ¿no? El pensamiento lo que hace, porque es mens mentis, Freud no habla de pensamiento, es una palabra que casi nunca usa, ¿no? Aunque en inglés se tradujo como mind, ¿no es cierto, no? Él habla de Seele, alma, y de Geist, espíritu, es otra cosa, ¿no? Y juntos los dos a lo mejor darían los procesos de psique, ¿no? De psiquismo, no es pensamiento en ese sentido, pero lo que hace el pensamiento es hacer como si, ¿no? Lo que hay en el mundo fuese, vamos a decir, configurado, es decir, objetivado, departamentalizado, cosificado para poder ser distinguido. Es un proceso de ordenamiento, representación, sometimiento y transformación. Primer problema con la realidad es que la realidad no puede ser todo porque lo que está cosificado no da cuenta de todo lo que existe. Entonces, la manera como lo reciben y como lo dicen gente como Kant, muy así, pues yo así simplificando mucho, es de lo existente no se puede predicar nada, porque existe y quién sabe cómo. Pero de la realidad se hacen juicios, es decir, de aquello que ha devenido inteligible y ha sido puesto en coordenadas de representatividad, de Vorstellung, ¿no? Y puede ser dicho, Darstellung, puede ser significado, ¿no? Es decir, esto es un poco en donde se juegan los procesos de la imaginería y de la imaginación, ¿no? Es decir, de aquello en donde se trabaja con imágenes. Y es interesante que la palabra fantasía y fantasmar y fantasma, etcétera, tengan más o menos una misma etimología, que tiene que ver efectivamente con, por un lado, digamos, la constatación de que el mundo, si es que existe, ya ha sido transformado desde el momento en que lo piensas, desde el momento en que lo representas, desde el momento en que lo imaginas, ya ha sido modificado. Y dos, que aquello que representa y porta el resultado de esa transformación en la mente o en la iconografía o en etcétera, no explica todo. Hay una pérdida, ¿no? Eso después ya nosotros lo tendremos como mucho más claro y Freud va a ser como de los primeros que lo va a decir muy pedagógicamente. Entonces, el orden de lo fantasmático y de lo fantasioso está, digamos, tratando de aproximarse a ese, vamos a decir, a esa condición, ¿no? La condición que resulta, vamos, su contexto de posibilidad, lo que lo hace que resulta de este proceso tan humano de transformar al mundo y después representárselo como cosas, como realitas, como realidad. Entonces, digamos, por eso Kant dice, pues de lo que hacemos, en algún sentido lo hacemos. Lo que existe probablemente sea impredicable. Es decir, no nos ocupamos de la existencia, nos ocupamos de modos de existir, de modos de advenir a la existencia. Uno diría que Lacan subvierte esta idea, pero en realidad lo que hace Lacan es decir, quizá necesite yo precisión sobre este ámbito de lo que Husserl ya lo había dicho, es imposible agotar lo real, porque lo real siempre está inacabado, siempre está en construcción. Freud decía es dinámico. Y ahorita vamos a ver por qué ese es un concepto fundamental para entender el papel de la fantasía y del fantasma en la memoria, ¿no? En la construcción de la memoria. Lo que es fundamental entonces es de qué realidad hablamos.
a ver, un poco de la realidad que nosotros, de aquello que nosotros acotamos bajo el término y de aquello que emprendemos en su configuración, en su representación, en su operatividad, asumiendo que hay una pérdida. Y bueno, en el texto aquel sobre el par lettre, Lacan lo dice como más claramente, pero a ver, más o menos se refiere a esto. Cuando tú construyes una imagen que representa algo, ese algo ya no está completo. No está ahí todo. Esa imagen da cuenta de la objetividad, de cómo lo realizaste, de cómo se realiza, de cómo se convierte en real. Pero lo real siempre tiene un agujero. Siempre tiene un faltante. No quiero solamente parafrasear, ¿no? Pero ahí toma sentido esa idea de, pues es aquello que nunca termina de no inscribirse, ¿no? Si siempre está en un proceso, pero lo voy a decir de una manera que a lo mejor más sencilla, muy a lo Camus, ¿no? Dice Camus, todos los animales, todos los animales, hacen algo, dicen algo, ladran algo, pían algo, y los otros más o menos entienden lo que quiere decir. El ser humano es el único bicho que tiene problemas con el lenguaje. O sea, el lenguaje humano es lo único que efectivamente no completa, no vive en lo real, ¿no? Justamente en el real lacaniano. Vive en la realidad que produce, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las reminiscencias, vamos a decir, de dos procesos, tanto biológicas, psicológicas, como, vamos a llamarlo así, dinámicas, ¿no? De aquello de lo que se ocupa el mundo psicoanalítico o lo que sea. Las reminiscencias de ese habitar la realidad, es decir, habitar en una atmósfera transformada para que habite el ser humano, es que todo está por completarse, todo está por transformarse y todo está por completarse. Y las reminiscencias en la representación también son reminiscencias de la incompletud, de lo que no acabó de inscribirse, de lo que no acabó de tatuarse y de lo que no creó una imagen, vamos a ir, como diría Descartes, ¿no? Clara y distinta, ¿no? Absolutamente indiscutible e irrevocable. No. El mundo de las ideas no es el mundo de las, vamos a decir, del match, ¿no? De la congenialidad completa. Entonces, ahí me parece que es importante, voy a decir un poco, bueno, a mí me parece importante, porque ese concepto de realidad no puede concebirse, entonces, si no va junto con el concepto de la realidad está compuesta de dos cosas. Uno, de la acción del hombre sobre la naturaleza, eso es Marx y su transformación, y de hecho en el malestar en la cultura algo retoma Freud justamente de este trabajo de Marx, ¿no? Sí, al principio, ¿no? Este proceso de transformación, de dominación, de enseñoramiento y la incapacidad de tener una representación completa, absoluta, total y plena de ese proceso. Siempre habrá un residuo, una carencia importante sobre eso. Y la pregunta es, ¿cómo queda inscrito en el proceso mismo? Bueno, para Freud al principio era así, ¿cómo queda inscrito, cómo queda tatuado y grabado en los procesos, vamos a decir, de impregnación energética o de descarga, o como sea, ¿no? Pero ¿cómo queda? ¿Dónde queda? Y una tercera que va a ser fundamental. Como quiera que queda, siempre va a quedar hecha a pedazos. O sea, y eso va a ser muy importante para una teoría freudiana de la memoria. O sea, todo lo que se vivió, todo lo que se hizo y todo lo que se recordó podría ser dicho y resumido en este dicho un poco serbocroata, una vez me lo dijeron, ¿no? Mientes como un testigo ocular, ¿no? Es decir, todo lo que tú viviste, presenciaste, ahí donde sí, la neta estuviste, etcétera, quién sabe quién tomó las placas. ¿Cómo quedó?
¿Por qué? Porque en el mismo hecho de inscribirse en algún lugar, llámalo memoria, llámalo inscripción energética en una cédula, llámalo proceso bioquímico, orgánico, cuántico, wherever de lo que sea, eso no hizo una copia fiel al original, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque justamente para poder inscribirlo ya tenía instalado un sistema previo de represión, ¿no? De Verdrängung, ¿no? De refoulement, de modificación de aquello que iba a ser el impulso original, ¿no? El conatus, ¿no? El deseo, ¿no? Para poderlo domesticar y convertirlo en un disciplinamiento de la cultura. Entonces, todo lo que después aparezca como reminiscencia, como reorganización, como composición narrativa de esa experiencia, digamos, fijada en algún lugar, primero, nunca se fijará y se inscribirá de manera fiel a su original. No hay una calca, ¿no? No hay una impronta, no hay una huella que nunca se va a mover, ¿no? Derrida lo dice de una manera preciosa, ¿no? En una cosa que se llama la metafísica de la presencia, dice, nada tan interesante como los seres humanos tratando de hacer archivos, mal de archivos, dirán por ahí, ¿no? Y no hay nada más angustiante que saber que justamente se hacen archivos para que las cosas no se descompongan, no se deterioran, no se pierden, y el único objeto de tener archivos es estar tratando de evitar que las cosas se pierdan, ¿no? Que se descompongan, se descuarticen, se ajen, se las coman los bichos y desaparezcan, ¿no? Mal de archivo, ¿no? Archivos para que desaparezcan. Bueno, un poco este va a ser el mecanismo que Freud va a utilizar para hablar del fantasma, ¿no? Es decir, algo que va a quedar, vamos a decir, navegando, ¿no? De este orden, ¿no? Entre lo que se fijó, pero fue en algún sentido desnaturalizado, madreado, roto, estrellado contra la represión, y la resistencia lo llevó a otro lugar, y una memoria incompleta o incapaz de concebirlo como una realidad total. Y ahí lo que se queda es así como algo, como sí, ojo, como sí, un fantasma, ¿no? ¿Qué será de origen? Te quedas así como temblando, la energía que quedó suelta. Hay muchas metáforas, pero de lo que se trata es de decir, ahí pasó algo que va a impedir radicalmente que te acuerdes de todo, que registres todo, y que todo lo que registraste se quede como si lo hubieras vivido y se hubiera quedado calcado, y luego lo recuerdas. Problemas, ¿no? Con respecto a esto. Yo haría una enumeración rápida porque sí quiero, a ver si alcanzo a platicarles, sí, de este asunto. Este asunto de lo real, pues, ¿no? Es un asunto muy complicado. Miren, hay una definición linda, ¿no? Que a lo mejor ustedes están como muy familiarizados con esto, ¿no? Laplanche, ¿no? En su diccionario, dice, ¿qué es el fantasma, no? Que en realidad va a decir por qué hay matices que a veces giran hacia la fantasía y a veces al fantásmico, porque finalmente en psicoanálisis lo que nos importa es el fantasma y ya, ¿no? Para no hacer. Pero es muy padre cómo lo dice, es un escenario imaginario. Dos cosas que son absolutamente del orden de la composición, ¿no? Para decirlo así. Fíjense qué interesante, del orden de la composición. Si lo quieren un poco, del orden de lo, en francés también la palabra es linda, accomplissement, del orden de lo que se cumplió. Un deseo cumplido no es que vino la hada madrina y te dijo, sí, sí, ya te vas a convertir en el príncipe de Blancanieves. No, eso no es un deseo cumplido, ¿no? Esa es una jalada de interpretación Disney mediante. No, un deseo cumplido es algo que se accomplismo, que se completó de alguna manera, que tomó un complexus, ¿no? Que tomó una forma en algún sentido. Entonces, y por eso justamente fantasía y fantasma van a estar organizándose a la hora que se va a tratar de explicar la interpretación de los sueños. Carlos hacía una alusión a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de entender
cómo acceder a tener una imagen, ¿no? Un escenario, es decir, a construir, ¿no? A andamiar, ¿no? Un lugar donde pueda ser algo representado. Si no hay representación, para decirlo así, si no hay teatro, diría Shakespeare, ¿no? Bueno, no lo diría, pero sería chido cuando está buscando una casa para hacer el teatro de la Compañía de la Rosa, ¿no? Sí, no hay, hay que construir el escenario. Un escenario efectivamente imaginario, pero un escenario imaginario no es un escenario real o no real, es un bicho de una materialidad abstracta que soporta, ¿no? De una u otra manera, o sea, la comedia, la escena que se va a jugar ahí, ¿no? Que vamos a llamar fantasma o fantasía, ¿no? Primero, todavía no voy a hacer distinción. Ahí se va a jugar. ¿Por qué necesita un escenario? Porque ni quedó completamente rebotada. Ahí, lo que dirá Freud es que a veces está rebotando, ¿no? Ni se inscribe en la memoria, ni se aplasta contra la pared de la represión, o sea, se queda completamente suelta y no sabe para dónde se va a dar, y entonces empieza a explicar bichos como la melancolía, como el duelo, como, etcétera. Ya no está trabajando histerias y todo, pero de ahí viene el tema, ¿no? Es decir, en algún lugar se va a poner ese asunto. Nunca va a dejar el esquema, nunca va a dejar completamente el esquema biológico del proyecto, nunca completamente, pero no lo va a usar para defender a Darwin, ¿no? Sino para decir, a ver, ¿cómo te lo explico? Entonces, a mí me parece que algunas de las derivaciones, no, que algunas de las derivaciones de tipo de investigación, les digo, por ejemplo, ¿dónde leemos hoy en día estas broncas? Pues en el trauma, ¿no? Pues porque es, como dirían, es lo que hay, ¿no? Antes había histéricas, ¿no? Luego había psicóticos, o ahorita lo que hay es traumados, ¿no? ¿Por qué? Porque esa realidad, lo que llamamos realidad, digamos, está organizada o desorganizada en un orden de producción, ¿no? Que quiere negar su componente fundamental, que es la negatividad. Adorno mediante, ¿no? ¿Qué significa esto de la negatividad? Voy a ser más claro. La negatividad en filosofía, que es finalmente el componente derivado de la dialéctica, ¿no? Es decir, la negación de la negación, el componente fundamental, digamos, de la discusión de toda tesis. La negatividad es la aceptación radical de la imposibilidad de todo absoluto. Esa es la negatividad. Entonces, si uno entiende la negatividad de esta manera, la realidad en principio, ¿no? Es decir, el orden de cosas, de lo que trata justamente de dar cuenta, es de una artimaña, de un artilugio, de una astucia para negar la negatividad, para negar, digamos, lo que es evidente, que no puede con todo, que no hay modo de salir. Creo que esa es una de las aportaciones de Lacan, en su manera de ir perfeccionando la idea de la lucha contra la castración y contra el complejo de la castración. Por eso usa un sujeto partido y luego otro sujeto no sé cuánto y por eso va a hablar de otras cosas. Pero ahorita no quiero tanto entrar en eso. Entonces, hoy en día, ante un discurso que trata justamente de banalizar, es decir, de convertir todo en hiperrealidad, ¿no? Y de desplazar o evacuar cualquier contradicción y cualquier posibilidad de negatividad, todo puede el sistema. Todo te lo vamos a arreglar. ¿No te gusta tu cuerpo? ¿No te gusta tu alma? ¿No te gusta tu... Yo te lo arreglo, güey. O sea, pídeselo al Seguro Social. O sea, tú tienes derecho, ¿no? Sal a la calle a luchar porque te lo paguen, ¿no? Porque te lo pague la asistencia pública, mi amor. O sea, no hay pedo. Nosotros, o sea, y vota por mí, ¿no? O sea, no hay bronca. Nosotros somos tu realidad, ¿no? Somos tu Matrix, así, para decirlo así. Entonces, esta especie que es un poco la idea de lo virtual, ¿no? Es convertir lo que diría Aristóteles, digamos, lo que está siempre en potencia,
en acto permanente, ¿no? Como si de veras estuviera en acto permanente, elidiendo al cuerpo, elidiendo el sufrimiento, elidiendo pues elidiendo lo que nosotros llamamos un poco la realidad, pero que significa justamente la imposibilidad de una realidad completa, absoluta, total, ¿no? Sí, negando, negando, negando. Y negando la negación, que es lo peor. Revueltas cuando escribe México 68, Juventud y Revolución. Dice, si hay algo que es importante en la lucha de los estudiantes, es adquirir conciencia de que su objetivo es la negación de la negación. O sea, tú sales a la calle a gritar y el pinche Díaz Ordaz sale a decir, son pseudo estudiantes. Tú sales a la calle a vender gorditas y te van a decir, tú eres pseudo indio. Tú sales a no sé cuánto y entonces te dicen que tú eres pseudo no sé cuánto. O sea, hay una negación constante y tú lo que tienes que hacer constantemente es negar la negación, ¿no? Pues ahora verás que sí soy, nada más de 7 a 10, pero sí soy, ¿no? O sea, ese problema constante de construcción y deconstrucción de la realidad, ese problema constante de lo efímero, es justamente lo único a lo que podemos pegarnos, porque es, vamos a decir, es el mundo que construye el lenguaje. Entonces, la realidad no es ninguna totalidad. Ustedes han de haber escuchado, y seguramente algunos de ustedes hasta conocer muy bien, los trabajos de Agamben, ¿no? Bueno, Agamben así es, otro rockstar así de los que a mí me gustan mucho, ¿no? Porque están así en el hit parade de los chidos, ¿no? Piyunchul, todos estos, ¿no? Pero bueno, este cuate dice, iba a decir Chumel, pero no es el otro, no, este cuate dice, ¿qué es ser contemporáneo? Luego se publicó, pero esta fue una conferencia que dio en la Universidad creo que fue en Venecia. ¿Y qué es ser contemporáneo? Y fíjense, lo voy a decir a la mexicana. Ser contemporáneo es recibir en plena jeta el embate, si ustedes pueden decir el chingadazo, pero yo voy a decir, bueno, recibir en plena jeta el chingadazo, ¿no? De, de la realidad, de su realidad contemporánea, de su realidad existente. O sea, no hay nada más contemporáneo que aquel que recibe lo real como chingadazo y no entiende ni quién tomó las placas. ¿No? Eso es lo único que es contemporáneo. ¿No? El que no entiende, usted es el que les diga que entiende, está mal informado, ¿no? No, espérate, hijo, los comentólogos, no, yo te voy a explicar cómo está el pedo. Mira, lo que pasa es que el Cuau va a pasar acá y la Claudia va a poner, no, esos son, no, los contemporáneos están así ardidos de la cachetada que te impone tu realidad, ¿no? Y que te deja completamente, digamos, sin esto. Entonces, nosotros, bueno, como investigadores o lo que pueda hacer mi investigación psicoanalítica, entonces, está como muy interesada en decir esto, el papel hoy en día de tratar de entender o construir con categorías como fantasma y fantasía, es decir, como ese lugar donde no hay una impronta completa, donde se instala el trauma, donde vive la negatividad y vuelve o no vuelve, se deforma, etcétera, y que se manifiesta en la memoria, se manifiesta en los discursos identitarios, ¿no? Yo soy no sé cuánto. El momento que digo yo soy, yo desplazo al otro, ¿no? O sea, yo soy, entonces tú no eres, güey, ¿no? O sea, pienso, luego existo, ¿no? Y tú, pues a ver si te apareces por ahí. Sí, todo ese tipo de cosas de las afirmaciones identitarias son eso, ¿no? Son desplazamientos absolutos del otro. Son posiciones justamente. ¿Cuál es el gran problema de las identidades? Que no soportan el lenguaje. Quieren un lenguaje inclusivo y homologado, porque no soportan un lenguaje que diga sí, güey, pero como decían mis hijitos, no siempre. Mi hijo Fabricio cuando tenía 4 años yo le decía, hay que hacer esto, no a fuerzas. Sí, mi hijo, porque no siempre, no es cierto.
No, tú tenía 4, tenía 3, el desgraciado. O sea, así, Sí, ¿eh? Así, esa era su lógica, ¿no? No a fuerzas, no siempre. Creo que por eso la maestra estaba como loca. Un día me mandó llamar porque les dijo a todos los niños, ¿y ustedes qué onda? Y entonces, ay, me compraron un vestidito y todo. Y cuando llegaron con él, dijo, ¿y por qué vivimos? Yo tampoco sabía, ¿eh? Pero así, pues, entonces, ¿qué es lo que te niega todo el lenguaje? Así, a huevo, tienes que decir, pues eso, ¿no? No hay posibilidad entonces de que el otro aparezca y te diga, pues no, a huevo. ¿Te cae? ¿Ah, te cae? ¿De veras? Si cuando alguien llega al consultorio y dice, yo soy así, what? Entonces, no, muy bien. Y así en la gran exhibición, ¿no? Presentando completamente al amo, ¿no? Señoras y señores, con ustedes el pendejo que me manda, ¿no? Yo soy yo. Bueno, está bien, bienvenido seas, cuéntame. Que hable el yo, que hable el protagonista, ¿no? De todas las cosas. Entonces, a mí me parece que en el mundo contemporáneo, en la posición antropológica que a veces asume el quehacer y el discurso psicoanalítico, antropológica en el sentido radical, ¿no? Antropos, ¿no? No es el hombrólogo, ¿no? Eso sería andropóloga, ¿no? Es aquel que se para y mira hacia el frente, ¿no? O sea, en la posición antropológica, el problema no es preguntarse, como diría Nietzsche, ¿qué es el hombre? Sino cómo es que hemos llegado a estar o a ser como somos o lo que somos. Esta es la pregunta, o sea, ¿cómo se ha ido configurando, ¿no? Lo que somos y qué podemos decir por eso? Y luego les voy a platicar más porque eso tiene un problema muy grande en la lógica de los Estados Unidos y de otros lados, y de México empieza a tenerlo porque el problema es cuál es el lugar de la memoria en la representación, por ejemplo, del trauma. Como si lo que tengo que hacer es, a ver, acuérdate, ¿no? Cuéntame tus problemas y tu historia para ver, ¿dónde está escondido lo que de veras pasó? Pues no manches. O sea, te cae que ahí está guardadito, ¿no? En tu archivito, ¿no? Nel, a la hora que le abras se va a desvanecer completamente. O sea, no hay una memoria. Así no pasa y así no funciona. Nosotros no somos terapeutas de los recuerdos. Dígame lo que pasó. Ay, sí, a mí también. No, pues ni madre, güey. O sea, ¿quién sabe? No se niega que la gente no traiga todas las cosas. Con lo que no se puede trabajar es con la idea de, aquí está en el archivo, ¿no? Y me lo traje como, bueno, un mal chiste que no voy a contar. Pero decir, no, así no es, ¿no? Así no pasa, bueno, según Freud. Entonces, lo importante es cómo deviene lo identitario, cómo deviene bajo la norma o bajo la sanción de una hiperrealidad. Es decir, no hay agujeros, no hay cortes, no hay imposibilidades. Todo podemos, ¿no? Y claro que en esa forma, digamos, de negación de la negación, de negación de la precariedad en la que se despliega la impronta de la humanización, es decir, de la represión, ya no solamente de los recuerdos o de lo que podría ser las represiones, sino de la represión del fantasma, ¿no? O de su domesticación, pues entonces lo que tenemos es un devenir absolutamente omnipotente, todopoderoso, perverso e infantil, ¿no? Incestual, que es otra de las avenidas de la problemática contemporánea. Es decir, una es el problema, vamos a decir, identitario, el otro es el problema incestual, justamente la inscripción y desinscripción en una genealogía humana, ¿no? El autismo, ¿no? Esas son las modas, ¿no? Sí, todavía hace unos años había que ser TDA, ¿no? Y luego ya nomás maníaco depresivos, ¿no? Pero ahora pues, la onda es tener un poquito de autismo, ¿no? Es un poco chicle. No te pelo, güey, te desalojo, te saco. Y luego Alzheimer, ¿no? Que a mí ya me viene más o menos pisando los talones, ¿no? Pero bueno, es un poco como las modas de organización de la hiperrealidad. Y eso significa asumir hoy en día pues, una posición hipermelancólica, ¿no? Es decir, eh, nosotros no aceptamos la contradicción, ¿no? No aceptamos la frustración, no aceptamos
Justamente lo que no aceptamos es la realidad, cuyo componente fundamental pues, es su incompletud. Esto, yo creo que hoy, no sé si voy a acabar con eso, pero no voy a acabar con eso, pero eso es más o menos como el inventario. Hay más, pero es como el inventario, donde me parece que se juegan estos temas. Si, como quedamos que nos vamos a ver otra vez, que no voy a cortar todavía, pero que nos vamos a ver otra vez, entonces a lo mejor en otra vez, a mí sí me gustaría como desarrollar un poquito, en algún orden, una cierta lectura de ir viendo cómo se le fue dando al Freud primero, como, como, como trabajar con tanta riqueza este campo y luego, bueno, pues de ofrecer estas herramientas, ¿no? Es decir, ¿con qué estamos trabajando? Bueno, pues con aquello que construye, como les decía, un escenario, bueno, ya no sé dónde lo dejé, imaginario, ¿no? Fantasía, para ponerlo un poco así, donde el sujeto, ¿no? Es el que trata, y aquí sujeto lo voy a decir, el Pontalis, pues piensa, la planche, piensan en francés, pero donde es presentado una persona, un sujeto, ¿no? Quien, fíjense qué interesante lo dice, quien se da a sí mismo. Esa es la fantasía, ¿no? Fantasma. Donde es un escenario. Si el fantasma es al mismo tiempo, si ustedes quieren, el escenario y lo que se representa ahí. Entonces, es un montaje, es un escenario imaginario, pero la obra que se representa ahí es la que se inventa un sujeto que se figura, casi en el sentido literal, a sí mismo, si se construye una figura de sí mismo, una selfie, ¿no? Es un avatar como ahora le hacen, ¿no? ¿Quién se figura? Y ahí viene Freud, ¿no? Pero deformado por procesos defensivos, ¿no? Para decirlo un poco así. Por eso decía un poco, y el despliegue, vamos a decir, que permite que alguien se dé a sí mismo una figura, porque es el escenario, la fantasía es si pasara, si quisiera, si deseara, si me imaginara, ¿no? Y el fantasma es un poco como la gasolina de esa fantasía, ¿no? Es como la energía que anda suelta, para que eso se pueda dar. Siempre va a ser cambiante, dinámica, pero va a estar tratando de organizar los recursos con los que cuenta, vamos a decir, la conciencia y de los que está estructurado el sistema, digamos, represivo y bueno, el sistema, pues sí, sí, de la represión para, para poder efectivamente cumplir un deseo. Sí, pero ojo, cumplir en el sentido, bueno, yo así insisto, de a completar. No es cumplir en el sentido, como les digo, Disney de la varita mágica, es el sentido de a completar. ¿Por qué? Porque esa es una manera de completar el deseo, es decir, de hacer que pase el deseo, porque el deseo es el impulso vital por definición, ¿no? Es decir, para que se viva, uno podría decir, ¿no? Es decir, el sujeto tiene que vivir de una otra manera y a lo mejor en un mundo social tiene que vivir incluso con una expectativa, con una experiencia, con una sensación de sí de una u otra manera, completada en el sentido de la representación por la fantasía y en el sentido de su impulso, vamos a decir, alimentada por el fantasma, es decir, por esta energía no completamente inscrita entre la conciencia y la inconsciencia. Ese sería como el modelo para armar, ¿eh? ¿No? Y los escenarios imaginarios, etcétera, pues son estos que les digo, ¿no? Es decir, el escenario del trauma, el escenario de la hiperrealidad, el escenario
de la, de las identidades, el escenario, etcétera. Digamos, en todo caso, ojo, yo no los critico ideológicamente. Yo lo que digo es que cuando vienen a explotar al diván, cuando vienen a explotar a la consulta y a la clínica, pues ni modo que les creas. A lo mejor si van al Ministerio Público a decir, no, pues este sí, mi papá me violó y mi mamá me pegaba y no sé qué. Pues órale, güey, que los metan a la cárcel, les corten las pelotas y que les quiten, no importa, ¿no? Pero pues cuando vienen aquí al análisis, pues ni modo que les creas. O sea, no tiene ningún sentido creerles, ¿no? O bueno, no en ese sentido. A lo mejor después había que discutir si ética o moralmente. Pues claro que no les crees, es como si ustedes me estuvieran creyendo. Pues ¿qué me creen? O sea, no, bueno, a ver, otra ronda así como de, ojo, ya sé que no te contesté, Vladimir y Carlos, pero no puedo, pues ¿cómo le hago? Pues, estaba pensando, si cuando, o sea, tal vez como siguiendo un poco esta misma línea, ¿no? Casi hasta canónica, ¿no? Del tema. ¿Por qué Freud necesitaría distinguir, de alguna manera, un área, como yo les llamo, de inteligibilidad, de visibilidad, un campo, ¿no? Eh, que, que obviamente hay que construir un escenario imaginario. Acuérdense que Freud es como Heidegger, pues, como el mismo, desde luego como Husserl, fueron alumnos de Brentano. Y no digo que Brentano haya sido el que los haya completamente configurado, etcétera, pero Brentano representa una línea de pensamiento de aquella psicología filosófica decimonónica o decir, que propone el concepto de imaginación, ¿no? Como, como algo que va a desarrollarse de una manera paralela y va a volver a explotar así hacia finales del 20 con Castoriadis y con Moscovich y es decir, con aquella idea de lo imaginario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el mismo Lacan, ¿no? En sus propios trabajos. ¿Por qué? Me voy a situar en medio de Brentano y Freud, si ustedes quieren, en Heidegger, ¿no? Heidegger debate con Cassirer, con Ernst Cassirer, en Davos, por ahí, no me acuerdo, 1905, se llama la disputa de Davos incluso, ¿no? Así tiene eso. Y el tema era, ¿qué era lo más importante para Kant desde el punto de vista antropológico, si lo podemos traducir como, ¿qué es lo que hace que el ser humano sea específicamente un ser humano? Y Cassirer, ¿no? ¿Se acuerdan? Filosofía de las formas simbólicas, pues va a decir que simbolizamos. Y, y Heidegger dice, no, que imaginamos. O sea, primero configuramos imágenes. Ahora, estas imágenes no son, nosotros ya tenemos casi 150 años de cine, ¿no? O ciento y tantos no, de fotografía, no. Esa no es la idea de imagen nada más, ¿no? O sea, no es un asunto solamente pictórico, ¿no? Hay improntas mnémicas, diría Freud, ¿no? Hay huellas que están en el cuerpo, que están en todos lados, ¿no? Y que adquieren una imagen, un imago, ¿no? Eh, eh, en, que demanda ser apalabrado en algún sentido, ¿no? La apuesta, yo lo entendería un poco así, es pensar por qué
nuestra producción imaginaria tendría que ser trabajada, vamos a decir, como si fuese un trabajo quirúrgico, con el cuchillito, ¿no?, del concepto de fantasía-fantasma en el primer Freud, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué tendría que ser? Bueno, primero porque era importante separar dos cosas. No es lo mismo aquello que tradicionalmente, ¿no?, la filosofía designaba como imaginación, que tiene que ver con darse por la facultad de imaginar, ¿no? O ein Bildungskraft, ¿no? Esta posibilidad de construir, ¿no?, un esfuerzo de construir, una forma de ser capaz de construir. Bueno, casi el trabajo artesanal de construir. ¿Por qué podemos? ¿No? Ese es un tema, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad? ¿Qué nos da? Es otra vez una referencia ontológica, un ser que imagina, ¿no? Y más bien la referencia a un mundo de contenidos imaginarios. Es decir, a un bicho humano que recibe predigeridamente un mundo prefigurado, preconfigurado, ¿no? Vamos, desde el primer momento en que entra a la vida humana. Voy a ver si puedo poner un ejemplo. Es un ejemplo. Me da la impresión que Jacques Salomé, un maestro, un psicoanalista francés que trabajaba mucho tiempo en Suiza, que venía más del mundo de la comunicación que del mundo de la psicología, o comunicación antropológica, decía, se refería un poco a este proceso en el que al nacer eh, nos desincorporizamos. O sea, nacer es una mutilación muy cabrona, y perdonen ustedes, pero no se me ocurrió otro adjetivo calificativo en mi gran repertorio psicoanalítico. Hay un debate, ¿no? Hay alguien que trae un bicho humano metido en el vientre. ¿De quién es el cuerpo? No, es un debate. Eh, Creo que es Boltanski, ¿no? Un poco psicoanalista, un poco sociólogo francés, que escribió un libro que se llama La condición fetal, muy interesante, sobre el problema de la configuración, de la representación de la vida intrauterina. Pero no tiene nada que ver con posiciones del aborto, no va por ahí. Pero es interesante, decía este Salomé, decía, es que toda proporción guardada, este bicho que nace, en el momento en que se desprende de su nave portadora, sale el amnios, que es un termorregulador, es un medio, es una atmósfera completa, ¿no? Es una biosfera completa, ¿no?, en todos los sentidos. Se rompe la membrana, ¿no?, que es un sistema de protección selectiva, ¿no?, de ósmosis, ¿no? Control, uno regula temperaturas, el otro regula entradas y salidas de cosas, una membrana semiporosa, ¿no?, poco impermeable y no tanto. Pierde un órgano de nutrición fundamental, que es un cordón con el que está pegado
a una especie de nave espacial, se parecen a las de las guerras de las galaxias, que se llama placenta, ¿no? Ustedes vean, entonces ya han tenido en sus manos una placenta, es impresionante, ¿no? Llena de tubos, tal, ¿no? ¿De quién son esos órganos? ¿Quién los pierde? ¿No? Porque uno nutre, otro filtra, otro da entorno y protección, ¿no? El otro conecta. Salomé decía, ¿no? Una vez que se pierden esos 4 o 5 órganos, la cosa esa queda completamente en un estado de indefensión, ¿no? Tendrá que reconstruirlos. Primero viene una madre que con su cuerpo arropa y vuelve como a asegurar algunas de esas funciones. Pero el primer grito, pues es un grito de denuncia, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Qué es esto de respirar? ¿Qué es esto de nutrirse? ¿Qué es esto de tener frío, de tener calor? ¿Qué onda? O sea, ¿dónde están mis órganos? O los de mi mamá, que traería prestados, no lo sé, ¿no? Pues, ¿dónde están, no? ¿Quién pierde esto? Es como si te amputaran un brazo, la nariz, te cerraran la boca, te taparan la colina, no sé, ¿no? O sea, uno no se puede imaginar cómo podría ser esto, pero ya no. Pero ahí está un asunto. Esa sería la primera denuncia, ¿no? ¿Qué onda con eso? Pero no creo que eso sea del orden de lo traumático. Lo que es del orden de lo traumático es que el, el programa que traes ya dice más o menos cómo tiene que ser el proceso de recuperación de esos órganos, ¿no? El de nutrición, el de vínculo, el de protección, etc. Ya está más o menos, todos los animalitos lo traen. Pero a este animalito, todo lo que su instinto le dice ya se lo tienes que cortar porque lo agarras, lo cambias, lo talqueas, lo pones en una cuna, le dices no sé cuántas cosas. O sea, es otra denuncia, ¿no? Esto no es como venía el guión. O sea, es como si tú, la película que dices, ¿no? O sea, tú naces y te ponen unos pinches lentes que no tenían nada que ver como ven tus ojos, ¿no? O sea, no solamente acabas de perder 4 o 5 órganos, sino que además te empiezan a dar unas prótesis que ni siquiera sabías cómo usar y van las dos cosas, recuperas tus órganos y tienes que usar una prótesis, no el cuerpo de tu madre. El cuerpo de tu madre disciplinado por la ciencia médica o por el chamán o por la organización social, etcétera. O sea, todo está traficado, cableado, alambreado. Entonces, esa es la segunda denuncia, ¿no? Es un doble enloquecimiento. Si a mi pobre perro el chicle lo tengo que enloquecer para que no haga pipí dentro de la casa y todo, y tenga que no sé cuánta cosa, pues imagínense qué pasa con un... Entonces, esta formulación probablemente es la que potencia, ¿no? La necesidad de configurar y construir siempre, vamos a decir, narrativas, representaciones, reflejos, porque siempre se está en la ruptura, ¿no? Esto no era como estaba pensado. Esto no era como estaba, o sea, esto no era como estaba mandado, ¿no? No hay un gesto en el nacimiento de un bicho humano que sea absolutamente natural. Ya están todos culturizados. Entonces, el papel, yo creo que de poner un término que no tenga que ver con por qué imaginamos o cómo es posible que lo hagamos, tal vez en el sentido de la construcción de imágenes, sino por qué inmediatamente no solamente va a venir un cuerpo de transición, dirían todos aquellos, ¿no? Mi querido Winnicott y no sé cuánto, ¿no? Para poder, digamos, librarla en el sentido de la sobrevivencia y de la adaptación, sino que además van a venir un conjunto de imágenes para poder operar esos agujeros que quedan entre la inscripción y la represión, producto, vamos a decir, del proceso mismo de humanización. Eso es como me lo imagino. Entonces, ahí es donde me parece que Freud hace este trabajo, ¿no? Dice, esto es
lo que cuando se manifiesta podemos llamar fantasía, es decir, el contenido, las actividades creativas, las configuraciones, ¿no?, que van permitiendo evocar de manera imaginaria, imágenes corporales, físicas, sensaciones, ñáñaras, etcétera, ¿no?, lo que pasa en esa relación entre interno, externo, que es también ficticio, desde luego, que es también parte de la ficción para poderse humanizar, ¿no? Y una distinción también absolutamente arbitraria que va a ser la de realidad. Es decir, que parece que se van a presentar desde el momento mismo de la crianza como oposición. Una cosa es lo que tú fantaseas, lo que tú imaginas, lo que tú sientes, cómo lo dices, cómo lo sueñas, cómo tienes una ensoñación, ¿no? Y otra cosa es la realidad, es decir, cómo te representas lo que está afuera y contra lo que no puedes, vamos a decir en todo caso, ejercer un poder, sino un sometimiento. Es un asunto con esa fuerza y con esa dialéctica. Por eso Freud dice, ese término de fantasma, ese término de fantasía, es el que me sirve para tratar de ver cómo se operan en la construcción de los sujetos esa configuración de la personalidad, esa dinámica, esa formación del inconsciente, esa formación, digamos, de las diferentes instancias. Y me parece que incluso lo va a ir construyendo, es lo que yo quería platicar con ustedes la próxima, ya se acabó el tiempo, que es, fíjense cómo, por ejemplo, empieza con esa teoría de la memoria, ¿no? La teoría de la seducción. No, todo el mundo se lo cogieron de chiquito y lo violentaron y lo maltrataron y lo no sé cuánto, y lo tiene que recordar. Y está obsesionado con que recuerde. Y después dice, no, espérate, déjame cambiarlo, no. ¿Quién sabe qué significa eso que están recordando? No, la memoria no debe ser así. No debe ser un archivo fijo, tiene que ser más dinámica. Ya, ahí lo dejo.